Hoy quiero hablar sobre una pregunta que creo que muchos nos hacemos en algún momento. ¿Estoy enojada y ahora qué? ¿Estoy molesto y ahora qué hago con estos sentimientos? Ahora hay gente que es más emocional que otros. Algunos muestran el enojo más fácilmente y otros somos más pasivos en esos sentimientos. Pero todos tenemos algún momento en nuestra área donde vemos algo injusto que ocurra a nuestro alrededor o simplemente reaccionamos emocionalmente a una situación que estamos atravesando. Antes de entrar a esto, quiero leer Santiago capítulo 4 versículos del 1 al 2. Dice lo siguiente: ¿qué es lo que causan las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Ahora, una pregunta que creo que muchos nos hacemos y lo podemos leer en cualquier libro de consejería es: ¿cuál es la cosa número uno por la cual las parejas pelean? ¿Cuál es aquello número uno por lo cual las parejas están peleando constantemente? Muchos diríamos, bueno, a lo mejor es el dinero, le falta el dinero en el hogar. A lo mejor otros dicen, pues la agenda, porque uno está muy ocupado y el otro no. El criar los hijos, el lidiar con cosas en el trabajo. Creo que todos pondríamos algo en nuestra lista que creemos que es la cosa número uno por la cual las parejas pelean constantemente. Pero les sorprenderá saber, de acuerdo al doctor John Goodman, que la cosa número uno por la cual las parejas pelean es nada en absoluto. Ahora van a decir muchos, oye, espérate, no es cierto. Si hay algo específico, lo hicimos esta mañana y peleamos por este punto X o Y. Pero piénselo, usualmente no se trata de lo que estamos discutiendo, sino lo que se encuentra debajo de la superficie de ese problema. Y Santiago nos dice que en lugar de apuntar el dedo a otras personas, entendamos que las disputas o las peleas vienen del interior de cada uno de nosotros. Así que a veces tengo que pensar esto en mi propia vida: ¿qué es lo que está causando estas peleas o este enojo dentro de mí? Porque en medio del enojo quiero que alguien me escuche, que vea mi perspectiva y mi razón, y que me escuche ahora mismo. Estoy enojado y ahora qué. Estoy molesto y ahora cómo reacciono. Volvamos a la idea de Santiago. El deseo dice que quiero que esa enfermedad o esa lujuria que no puedo satisfacer y se encuentra vacía dentro de mí. Existe un deseo y queremos que nuestra copa sea llenada en este momento. La señal drive-thru es demasiado lenta, pero en nuestra visión tenemos que entender que es vertical, mientras que la de Dios es horizontal. Él va más allá de lo que nosotros podemos ver en ese momento. Puede que en lo vertical estemos enojados con Dios, y ciertamente podemos estar enojados con otras personas porque no entendemos lo que están haciendo o porque no hacen lo que nosotros realmente queremos que ellos hagan. Pero la idea es que hay algo que quiero y no lo estoy obteniendo, así que cometo un asesinato en mi corazón. Jesús habló esto con Juan sobre la idea que en la lujuria cometemos realmente un adulterio en nuestro corazón, y que si odiamos a alguien, hemos cometido un asesinato en nuestro corazón. Me gusta la claridad y la sabiduría de la palabra de Dios. La verdad es que si no obtengo algo de la persona, la estoy matando. Tal vez no literalmente, pero te odio dentro de mí porque no haces lo que yo quiero, porque no reaccionas como yo quiero, porque no satisfaces mi necesidad. De hecho, ese enojo muchas veces es un dolor. Esa furia, no solamente estamos enojados, sino que nos comportamos en cierta manera como un niño de 2 o 4 años. Quiero que me lo des ahora y lo quiero ya, ya, ya. No entiende por más de que nos digan la razón, ¿no? Ahora, no me malinterpreten, hay una ira justa, pero mucho el enojo que llevamos causa que hierva algo en nosotros y se convierte en algo destructivo. Recordemos la historia de José. Sus hermanos estaban enojados con él porque estaban celosos. Era el hijo favorito. Y no solo eso, recibió un regalo y una túnica tan especial que lo demostraba que era totalmente diferente a sus hermanos. Así que vemos enojo, vemos envidia, vemos celos y vemos contienda. Me imagino a José a veces como un niño chiquito mostrándole a los hermanos: miren mi túnica especial, ¿no? Entonces, ese enojo de los hermanos eventualmente crece y se convierte en una conspiración de quererlo matar. Esto nos muestra que no existe un poco de enojo, no existe un poco de celos, no existe un poco de envidia. Estas cosas tienden realmente a crecer. Sabemos por estudios que una de las cosas que realmente rompe una relación es el resentimiento, que hierve lentamente en el corazón de cada individuo. El hecho de no poder perdonar crea enojo y resentimiento, creyendo que realmente la venganza es nuestra. A nosotros nos corresponde que la gente nos dé lo que nosotros queremos.
Pero esto es un error muy grande. Es como si nosotros bebiéramos veneno y esperamos que la otra persona se enferme, cuando la realidad el que se enferma es uno mismo. En la historia de José, él fue lanzado a un pozo. ¿Y qué es lo que hacen sus hermanos mientras él se encontraba en el pozo? Planean qué hacer realmente con él. Pero el texto bíblico nos dice que los hermanos se sientan y mientras planean qué hacer con él, están comiendo un alimento. Ponte en la situación de José. Él está en un pozo, sus propios hermanos lo han arrojado, él puede oler la comida y sabe que están a punto de hacer algo con él. Entonces ahí tenemos este resentimiento que a lo mejor puede estar hirviendo dentro de él. Ahora, ¿dónde entra el perdón en la vida de José? Frente a una mesa llena de comida, en un banquete, en un contexto que a lo mejor pudo revocar trauma o ciertos eventos que revivieran ese sentimiento de volver a estar en el pozo. José ve a sus hermanos comiendo frente a él, pero ahora los papeles se han revertido. Ya no se encuentra en una prisión, en un hoyo, pero ahora es el príncipe de Egipto. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Cómo va a reaccionar a esos sentimientos? Y es en ese contexto que toma la decisión más importante, que es el perdón. Si esto fuera una película de Hollywood, la historia sería totalmente distinta. José se revela, saca el cuchillo y empieza a cuchillar a todos sus hermanos, ¿no? Y muchos dirían que se lo merecían. José está en lo correcto por lo que le habían hecho sus hermanos hacia él. Pero Génesis 5:20 dice, no es mi manera. Ustedes pensaron en vengarse de mí, pero los caminos de Dios son más grandes que los nuestros. Y desde Génesis 37 hasta el 50 vemos un desarrollo en la vida de José. Su carácter es forjado para conectarlo con el propósito que Dios tenía para él. Pero al final vemos una madurez. Cuando todo esto comienza, José tenía 17 años. Había pasado una gran cantidad de tiempo. Ahora, no creo que el tiempo cure todas las heridas y creo que ese es un error muy grande. Es lo que sembramos en ese tiempo que determina si una persona sana o no a sus dolores internos. En la vida de José no vemos resentimiento hirviendo, vemos una batalla con el perdón, porque está dolido, reconoce que sus hermanos realmente lo han lastimado. Pero también vemos a José decir, ustedes intentaron lastimarme, pero Dios tenía otro plan para salvar nuestras vidas a través de mí. Pero regresemos a la idea, este enojo porque no obtengo lo que quiero. No obtengo lo que quiero y por lo tanto me enojo con las demás personas. Sabemos que en la historia Dios hizo muchas cosas. Pero ¿qué habría pasado si los hermanos hubieran examinado su propio corazón? ¿Qué era realmente lo que les estaba haciendo que se enojaran y se pusieran celosos? Muchas veces lo que queremos no es muy complicado, sino es algo básico. Pero como no sabemos expresarlo, nuestro enojo tiende a tomar control de nosotros y no podemos pensar lógicamente en esos momentos. A veces nuestras necesidades y deseos se convierten en una expectativa y esto crea animosidad y hierve un resentimiento en el corazón de nosotros como individuos y esto oscurece la pregunta, ¿estoy enojado porque quiero algo ahora? Y no podemos verlo porque el enojo está tomando control de nuestros sentimientos. Y si pudiéramos volver atrás y examinar ese pensamiento y saber si una expectativa es realística o no, o es un deseo que a lo mejor, en lugar de usar el enojo como una manera de solucionar el problema, tuviéramos realmente una conversación con la otra persona sana, tendríamos una resolución. Podríamos obtener lo que queremos y esto podría en cierta manera disipar el enojo o ese sentimiento. Veamos de la perspectiva bíblica de José y de Santiago capítulo 1 y 4. También de una vista humana centrada en el yo. Santiago pregunta, ¿cuál es la fuente de esta guerra dentro de nosotros? La respuesta es nuestras pasiones y nuestro deseo interno. Y creo que en la historia de José, y creo que esto es una reflexión o una opinión personal, lo que los hermanos realmente querían era el amor de su padre. En ausencia del amor del padre, encontraron el celo y la envidia hacia su hermano. Pero si vemos Santiago 1:19 dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Y creo que es lo que quiere que Santiago entendamos para poder combatir lo que vemos en el capítulo 4. Ser rápidos para sentir, pelear, enojarnos y buscar lo que realmente deseamos. No dice, ¿saben qué? No. Alentémonos en nuestros sentimientos, en nuestras dudas, que haya un retraso. Y esto no significa que detengas, pero que no le hagas con prisa. No significa que no tengas una voz o que no puedas expresar tus sentimientos o legitimar ese enojo que a lo mejor sientes en ese momento, pero que te detengas por un segundo para poder realmente ver el contexto de tus sentimientos. Y al hacer eso, aprendemos a alentar nuestros pensamientos, a regular nuestras emociones
Y eso nos lleva de responder en lugar de reaccionar. Son cosas distintas. No se trata de reaccionar, sino de responder a esos sentimientos. Pero muchas veces lo que es más fuerte que ese enojo del sentimientos es el arrepentimiento. En medio del enojo no vemos claramente lo que realmente queremos solucionar. Y esto nos paraliza y en vez de pensar con claridad, nos sentimos asaltados por una emoción y por una energía. Y esa energía es lo que nos lleva a hablar rápidamente y acusar a la otra persona para que responda realmente como nosotros queremos. Hasta que podamos examinar lo que realmente queremos, debemos aprender a alentarnos para no decir cosas realmente que no queremos decir y en el sentimiento arrepentirnos. Porque muchas veces las emociones nos hacen decir o acusar a la otra persona de cosas realmente que no son ciertas, porque dejamos que nuestras emociones tomen el control. Por ejemplo, a lo mejor uno está ocupado en una pareja y puede haber muchas situaciones en las que sientes que hay una separación entre tú y tu pareja. Entonces, una de las personas, la que se siente abandonada, puede crear una ansiedad dentro de él, convirtiéndose en una animosidad y comienza a haber un resentimiento. Y lo que empiezas a pensar es que la otra persona es egoísta, no le importa, él está en su mundo y no quiere realmente nada que ver conmigo. Y la realidad es que puede algunas ser verdad, pero muchas no lo son. Pero debemos alentarnos porque lo que haces si dejas que ese enojo se mezcle en medio de una conversación, las cosas se multiplican entre tú y la otra persona y empieza a haber un enojo, una contienda entre los dos. Pero si te detienes y dices, esto es lo que siento, sin acusar, y esto es muy clave, sin acusar y agregar cosas que no son verdad. Y esto es lo que alimenta esos sentimientos, me gusta entender lo que está pasando para mejorar esta dinámica entre tú y yo. Entonces das un paso muy importante. Una vez que compartes esos hechos, puedes ver las necesidades personales y ver lo que son las necesidades de la otra persona y buscar juntos alcanzar o cómo ver avanzar en ese sentimiento. Lo bello de esto es que deja de ser un monólogo interno y esto se convierte en una conversación. En un monólogo interno, todo sucede en tu corazón. Haces presuposiciones, recomprensiones, incluso ensaya las respuestas que la otra persona va a decir y busca las respuestas de lo que él te va a decir. Pero cuando detienes y analizas cómo te sientes de verdad e invitas a la otra persona a expresar lo que hay en su corazón, entonces no solo conoces cómo tú te sientes, sino que también conoces lo que la otra persona está sintiendo o lo que está motivando a actuar de cierta manera. Y eso cambia los fundamentos mismos de nuestro enojo. Y a veces ese enojo puede ser justificado y a veces no. Y si se confirma nuestro enojo, puede llevarnos a establecer límites o puede transformarse en empatía o compasión al comprender toda la historia de la otra persona y de su perspectiva. Tenemos que entender que hay un lugar para la ira justa, que es muy diferente a una ira que busca tener la razón. Y examinar nuestro corazón ayuda en este proceso en saber si es ira justa o injusta. Una ira o un enojo justo busca algo positivo o arreglar una situación, porque no se trata de mí, sino de algo más grande. Y en este proceso no queremos abusar de la escritura en el proceso de defender la escritura y uno mismo. No siempre podemos evitar lo que viene hacia uno mismo, pero sí podemos decidir cómo vamos a reaccionar a esos momentos. Y esa reacción debe alinearse con la palabra de Dios. Porque el otro tipo de enojo solo se enfoca en tener la razón. Y por eso, una buena pregunta que podemos hacernos todos es, ¿estoy tratando de probar que tengo la razón o estoy tratando de mejorar la relación? Honestamente, es casi imposible tener la respuesta a los dos al mismo tiempo. Ahora, ¿qué pasa con las personas que se enojan frecuentemente? Incluso aparentemente no hay un motivo detrás de ello. En un aspecto de consejería, se crean en estas situaciones una hipótesis en cuanto a este tipo de personas. Y es que puede ser una persona que se encuentra en una mentalidad de víctima o de mártir. No lo digo de una manera para juzgar a todos, pero es una posibilidad. Una persona que se encuentra en esta posición o busca que Dios o alguien más lo rescate o convierte a todas las demás personas en culpables de lo que le está pasando a ellos. Y aunque no es siempre el caso, puede haber una raíz ahí y tal vez las personas sienten que todo el mundo es injusto hacia ellos y le deben una respuesta o curar sus necesidades, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiar con el enojo? Bueno, una forma que a lo mejor no es muy natural es entrevistándolo. Si entrevistas a tu enojo y le preguntas, ¿desde cuándo estás aquí? ¿Hasta cuándo llegaste a mi vida, enojo?
¿Qué cosas me enojaban cuando era niño o cuando era joven? ¿Qué en mi vida no se encuentra bien? Tal vez estás sobrecargado, a lo mejor estás decepcionado, incluso a lo mejor puedes estar herido. Y tal es algo que tu trabajo está causando en ti, tu pareja, o a lo mejor puede ser que seas tú mismo. Muchas veces el enojo viene siendo una máscara de dolor, una máscara de injusticia, una máscara de miedo o una máscara de frustración. Por ejemplo, dolor. ¿Quién te lastimó? ¿Quién ha hecho algo contra ti que te ha dolido o lastimado en tu interior? Injusticia, que sientes que ha actuado injustamente contigo. El miedo. ¿Tienes miedo de algo de lo que estás pasando en este momento? O frustración. Hay una meta que no has podido alcanzar y por lo tanto te sientes enojado. Hay que sentarnos un día y analizar estos puntos para averiguar cuál es la raíz de nuestro enojo. ¿Qué es lo que está causando que te enojes o te sientas enojado constantemente? Proverbios 25 dice que el buen consejo está en el profundo de corazón. Debemos aprender en cierta manera a profundizar y eso te va a ayudar a descubrir cuál es la raíz de esos sentimientos, cuál es la raíz de ese enojo. Entrevista tu enojo y podrás obtener mucho más información en tu vida y lo que está causando estos sentimientos. Y cuando encuentres la raíz, pregúntate, ¿qué historia te estás contando tú mismo? ¿Qué historia me estoy contando yo para justificar mis sentimientos? Y esto te va a ayudar a ver si tu mentalidad te hace la víctima, porque la historia que te digas a ti mismo muchas veces es donde se encuentran los traumas o lo que realmente te está afectando. Y cuando veas esa historia con claridad, puedes dejar de sentarte sobre esos sentimientos y empiezas a caminar hacia algo mejor, la vida que Dios espera que tú y yo tengamos. Consideremos que el enojo no es algo que debe compararse, sino es una luz como cuando se enciende algo en el carro, mostrándonos que algo está funcionando incorrectamente. De igual manera en nuestras vidas, si profundizamos y aplicamos la palabra de Dios en ello, podemos encontrar lo que está mal en nosotros. C.S. Lewis dice lo siguiente, dice, no puedes obtener cosas secundarias poniéndolas primero, solo puedes obtener cosas secundarias poniendo primero las primarias. Las cosas secundarias en nuestras pláticas es el controlar el enojo, pero al entrevistarlo y sujetarlo bajo la palabra de Dios, podemos resolver ese problema y esos sentimientos. Quiero terminar con Santiago 1:20 que dice, porque la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios. Mi oración en este día es que todos podamos examinar nuestras propias vidas y que algo que enfrentamos todos nuestros humanos es este tipo de sentimientos. Y que hayas encontrado algo en este podcast que te ayude a lidiar con esos sentimientos y a poder romper las cadenas que te están atando y que encuentres la verdadera libertad y la felicidad que Dios espera que tú tengas.